Veamos ahora cómo escribir nuestro primer algoritmo. PCInt nos presenta en la parte superior un menú y una barra de iconos con las principales funcionalidades. Luego tenemos la sección de edición donde vamos a escribir nuestro pseudocódigo. A la derecha una lista de comandos y luego a la izquierda tenemos la lista de variables del pseudocódigo y una lista de operadores y funciones que tenemos disponibles para utilizar en nuestros algoritmos. Bien, comenzando ya con la edición del algoritmo, lo primero que voy a hacer es escribir el nombre que tendrá, va a ser mi primer programa, y luego voy a guardar el archivo. Le pongo el nombre del archivo. Y ahora sí lo que voy a hacer es definir tres variables utilizando para eso el comando definir. Voy a definir la variable num1, la variable num2 y la variable suma. Las voy a definir como enteros. Acá tenemos los tipos de datos disponibles en el PCInt. Usted puede ver en la lista de variables que ya aparecen ahora las variables que están definidas y disponibles para nuestro programa. Ahora voy a escribir el comando, precisamente escribir, y lo que va a hacer es mostrar por pantalla la leyenda para pedirle al usuario que ingrese el primer número a sumar. Luego lo que voy a hacer es escribir el comando leer y le voy a decir que lo que quiero que ingrese el usuario lo lea en la variable num1. Del mismo modo voy a pedir el segundo número a sumar. Para eso voy a escribir por pantalla la leyenda ingrese el segundo número a sumar. Y luego voy a leer en la variable num2. Fíjense cómo el autocompletado me guía con las variables que tengo disponibles. Luego voy a hacer una asignación y a la variable suma le voy a asignar el resultado de la expresión de sumar las variables num1 más num2. Y finalmente lo que voy a hacer es escribir el resultado de la suma. Para eso le voy a decir al usuario que la suma es, y a continuación el valor de la variable suma. Entonces de esta forma tenemos nuestro primer algoritmo. Primeramente lo guardo. Y este algoritmo donde tenemos la definición de las variables, el ingreso de los dos números a sumar, luego realizo la suma y finalmente emito el resultado por pantalla informándole. Ahora voy a ejecutar el programa y acá aparece la consola de ejecución donde podemos ver las salidas que genera el sistema. Me dice que ingrese el primer número, ingreso 10. Luego me dice que ingrese el segundo número a sumar, ingreso 5. Y vemos cómo muestra la salida donde dice que la suma es 15. Voy a reiniciar para ejecutar nuevamente el algoritmo, ahora con otros valores, con 30 y con el número 15, y vemos que la suma es 45. Un proceso muy interesante también es la ejecución paso a paso, donde el PCInt nos va indicando en cada momento cuál es la sentencia que se está ejecutando. Esto lo podemos ver porque está en la sentencia que está bordeada con la que está sombreada con el color verde. Entonces ingreso el número 5, vemos que pasa la siguiente instrucción, se queda esperando que ingrese un número, luego realiza la suma y finalmente emite el mensaje con el resultado. Acá vemos que podemos pausar, comenzar, ir al primer paso. Y también tenemos una herramienta muy útil que es la prueba de escritorio.
Y para esto yo voy a agregar a la prueba de escritorio la variable num1, voy a agregar la variable num2 y también voy a agregar la variable suma. Entonces en la prueba de escritorio vamos a ir viendo qué es lo que sucede con el valor de cada una de estas variables en cada paso. Comenzamos la ejecución paso a paso. Usted puede observar cuál es el programa que se está ejecutando, la línea y el valor que tiene las variables. Cuando llegamos a la escritura del primer número a sumar, todavía las variables no están inicializadas, por eso no tienen ningún valor. Ahora, cuando ingreso el número 8, vemos que después de ejecutar la opción leer, en num1 ya se encuentra almacenado el número que ingresé. Luego continuamos avanzando y cuando ingreso el número 3 y lo leo en la variable num2, vemos que esta variable cambia el valor. Finalmente seguimos avanzando y cuando llegamos a la asignación de suma podemos observar que suma toma el valor de num1 más num2. Y así es como ejecutamos paso a paso una prueba de escritorio. Con esto, vimos cómo escribir nuestro primer algoritmo, cómo ejecutarlo paso a paso y cómo realizar también una prueba de escritorio para ver el valor que van tomando las variables a lo largo de toda la ejecución del algoritmo.